Muy buenas, soy Jota, soy el director de Unreal Engine en The Factory School y en este vídeo me gustaría comentar el plugin de Mesh Blend. Es un plugin muy interesante, sobre todo porque nos aporta una mejora visual de una manera muy sencilla. Básicamente, para que entendamos un poquito qué es lo que hace, va a permitir que objetos que están intersecándose entre ellos, poder suavizarlos. Por eso me parece muy interesante, porque aporta una mejora visual con un método muy sencillito para poder diluirlo. El ejemplo más clásico para que podamos entenderlo lo vamos a poder ver con estas en el propio fab.com de Mesh Blend. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos a veces intersecados varios objetos diferentes entre ellos, en este caso se puede ver como vemos una roca y aquí otro tipo de roca diferente, siempre por regla general vamos a notar que cuando se intersecan pues hay un corte entre ellos. Entonces esto no queda muy bien normalmente. A menos que añadamos normalmente algún que otro objeto más adicional, a lo mejor más piedras más pequeñitas para difuminarlo, suavizarlo o simplemente distraer la atención, pues muchas veces se consigue ver el corte, entonces no queda tan bien. Ese realismo que normalmente intentamos buscar en los proyectos no lo estaríamos consiguiendo y requiere pues de muchísimo esfuerzo normalmente para conseguir que esto se acabe, como digo, no notando este efecto. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso Mesh Blend cuando lo activemos? Pues va a conseguir, como vamos a ver ahora, suavizar. Vamos a emular como si estas intersecciones entre estos dos objetos parecieran continuas. Además va a mezclar un poquito los materiales entre ellos, con lo cual genera, como podemos ver, una transición muy limpia y parece que esto está unido en una sola geometría. Con lo cual es muchísimo más sencillo a la hora de trabajar con nuestros escenarios porque podremos moverlo en tiempo real con tranquilidad y siempre va a estar trabajando y emulando la situación como que esa transición entre esos dos objetos siempre estuviera activa, como si originalmente hubiera sido modelado con esta forma y los materiales además va a permitirse transicionarse de una manera mucho más limpia, con lo cual queda infinitamente muchísimo mejor como estáis viendo, ¿veis? Cuando tenemos varias piedras entre ellas incluso con el mismo color, que queda un poquito más suavizado cuando es el mismo color y la misma tonalidad, no destaca tanto, pero igualmente también conseguiríamos que esa transición entre los distintos objetos también quedara muy bien. El más evidente sin duda es este, aquí se puede notar con gran claridad cómo podemos detectarlo y esa suavidad, ese sombreado y esa mezcla que hace que quede una unidad muy interesante. Por eso Mesh Blend me parece un plugin muy interesante y por eso quería hablaros de él. También decir que obviamente pues esto no es un vídeo promocionado por Mesh Blend, más quisiera pues yo por supuesto, simplemente me ha parecido que es un plugin que quería que conocierais y me gustaría pues que viéramos un poquito cómo funciona, que viéramos un tutorial de cómo poder aplicarlo en nuestros proyectos, simplemente por el hecho de que quiero que lo conozcáis por si lo queréis aplicar vosotros en vuestros proyectos. Hay que decir que es un pelín caro porque esta licencia de modo personal cuesta, como vemos, 100 euros y en modo profesional ya cuesta 1000. Nosotros en la escuela, en nuestro campus de The Factory School, lo estamos ofreciendo a modo educacional para que podáis utilizarlo y aprender de él. Pero en este caso, aunque a lo mejor no lo podéis utilizar vosotros si no lo compráis, mínimo como quiero es que lo veáis en acción. Vamos a ver unos cuantos ejemplos en unos proyectos, vamos a ver cómo podemos activarlo, cómo poder usarlo, porque si el día de mañana a ver si os aventuráis a querer utilizarlo, sobre todo como siempre en pro de intentar mejorar nuestros proyectos. Así que sin más dilación, pues nos vamos a nuestros proyectos de Unreal. En este caso me he abierto este proyecto ubicado en el salvaje oeste, en el que tenemos, como vemos, varias piedras. Se puede dar la situación, como la que estamos viendo, que a lo mejor no hace falta a ciertas distancias utilizar a lo mejor el plugin de Mesh Blend. Como hemos dicho, si más o menos las piedras tienen la misma tonalidad, tienen la misma textura, tienen la misma estética también en general, muchas veces a grandes distancias no se nota muchísimo el corte. Aquí podemos comprobar que básicamente todo esto está formado con varias piedras, incluso pueden ser piedras pues, descargadas desde el fab.com, descargadas desde Quixel o cualquier elemento que hubiéramos descargado por internet también nos valdría, pero en este caso, bueno, pues como toda la mayoría de estas piedras, como digo, tienen esta misma estética, cuando se colocan muy juntas, más o menos, pues no se nota demasiado el corte. Podríamos notar que cuando está por aquí, no, vemos aquí, luego cuando vamos moviendo la piedra, pues no hay ningún corte así muy visible. Como digo, estamos muy alejados como para percibirlo. Si nos acercamos, aún así, por ejemplo, pues podríamos ver que por aquí bueno, hay que notar que bueno, la textura no es que sea la más detallada, a lo mejor sea un 2K y por eso cuando nos acercamos mucho se ve tan pixelado, pero bueno, lo más importante sería a lo mejor el corte, como digo, entre una piedra y otra. Hay que, como vuelvo a decir, no se nota demasiado. Como tienen la misma tonalidad y como hemos dicho, pues a lo mejor no es tan necesario en estos casos concretos, pues aquí pudiéramos a lo mejor no necesitar usarlo. Pero habrá otras situaciones en las que a lo mejor sí lo necesitamos. Por ejemplo, tengo aquí otras piedras también muy parecidas.
También son piedras, pero como vemos aquí ya cambia un poco la tonalidad. Ya la tonalidad son a lo mejor pues un poquito más claras o a lo mejor un poquito más oscuras o simplemente son otras piedras que hemos descargado de otros proyectos, que lo hemos migrado o los hemos descargado o los hemos hecho nosotros y no tiene por qué coincidir normalmente incluso con la propia estética. Lo ideal sería, pues a lo mejor meterse en el material, intentar conseguir una tonalidad parecida, pero no tiene por qué hacerse siempre eso. A lo mejor estas piedras tienen que ser blancas y a lo mejor este suelo tiene que ser de color amarillento o marrón. Y entonces aquí sí podemos notar que hay muchos más cortes, ¿no? Si cogemos estas piedras y las movemos, queda, como digo, un poquito más evidente. Y las podemos añadir así. Siempre se va a notar muchísimo en cortes que son más o menos horizontales o verticales. Cuando ponemos un objeto solapado con otro, se nota muchísimo más el corte. Reitero, muchas veces, si más o menos tienen la misma estética y demás, no tiene por qué notarse. Vamos a ver algún que otro ejemplo más. Por ejemplo, si mal no recuerdo, tenemos aquí mira, este es muy clásico también. Tenemos un suelo en el que, mira, aquí tenemos una textura que no está muy bien detallada, en el que sí que tenemos a lo mejor aquí pues una piedra que sí está un poquito más detallada y aquí se puede notar un poco más el corte. Es cierto, volvemos a decir que como la estética es más o menos aproximada, no canta demasiado, pero cuando vamos a notar que vamos a juntar muchos objetos diferentes y mezclarlos entre ellos, pues sí se nota muchísimo más. Eso es lo que tenemos que intentar a la hora de hacer un proyecto, buscar que la estética se acentúe y que tengan la misma uniformidad entre ellos. Eso es la parte más difícil a la hora de hacer un proyecto y sobre todo cuando estamos modelándolo todo nosotros y lo estamos texturizando todos nosotros, ahí pues solemos siempre hacer las cosas de la misma forma. Pero el problema es cuando muchas veces estamos buscando contenido de otras personas, no tienen por qué coincidir. Así que en esos casos, pues lo suyo sería utilizar MeshBlend. Hay otro caso, por ejemplo, como tenemos aquí, que podremos ver. Incluso en esos casos, a veces como están todos bastante bien unificados, podemos notar que, vamos a poder verlo, por ejemplo aquí, aquí en este caso queda muy latente, queda que aunque, reitero, tiene más o menos la misma tonalidad, está seguramente hecho por el mismo artista, seguramente pues esto es descargado de Quixel y en este caso también el suelo, entonces está hecho con fotogrametría y aunque tienen más o menos la tonalidad, como vemos queda relativamente no bien integrado este efecto. También decimos lo de siempre, ¿no? Es decir, volvemos a lo de atrás. Si me alejo, pues no se nota tantísimo lo que es el corte. Básicamente la cantidad de píxeles entre ellos pues ya difuminan, genera un buen degradado y queda bastante bien. Pero sobre todo cuando nos vamos a hacer planos cercanos, podemos notar que ese efecto queda un poquito más feo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo poder aplicarlo. En todos los casos concretos, lo primero que nos vamos a ir es, una vez comprado en este caso y una vez instalado dentro de nuestro motor, lo que tenemos que hacer como siempre en la mayoría de los plugins es activarlo. Así que iremos en este caso a Edit, nos iremos a Plugins, buscaremos MeshBlend y lo activamos. Vamos a activarlo, vamos a reiniciar el proyecto. Vale, pues ya ha terminado de reiniciarse y lo primero que vamos a notar es que en el toolbar que tenemos en la parte de arriba aparece este icono en el que tenemos el MeshBlend. Aquí es donde podemos empezar ya a utilizarlo. Hay que configurarlo un poco al principio, tenemos que poner unos parámetros dentro de nuestro proyecto para que sea consciente y poder utilizar MeshBlend. No voy a dar una explicación totalmente profunda de cómo funciona. Aún así, por supuesto, os recomiendo que vayáis a la documentación, que es la mejor forma de poder enterarse de todo este tipo de cosas. Es decir, que si os vais a la parte de Readme y Setup, pues vais a ver pues, unas explicaciones un poquito vagas de momento, pero sobre todo las explicaciones más detalladas las vamos a encontrar en la documentación. Aquí viene muy bien explicado todo. Siempre os recomiendo en estas situaciones que lo leáis con calma, que vayáis viendo cada uno de los elementos que van a explicar. Pero en este caso, pues vamos a centrarnos en una explicación un poquito más sencillita. Nos vamos a ir simplemente al Getting Started. ¿Cómo podemos empezar? Pues bueno, seguiríamos los pasos básicamente. Cada uno de estos apartados en el que vamos a, lo primero de todo, a configurarlo. Ya hemos activado el plugin y lo que nos faltaría sería actualizar unas configuraciones dentro del defaultengine.ini y de nuestro proyecto y parchear los shaders. Por suerte esto antiguamente se hacía a mano, ahora por suerte está bastante automatizado. Como digo, aquí podéis ver los pasos que tenéis que hacer, pues tenemos que poner estos comandos dentro del .ini, tenemos que ir mejorando los materiales, en fin, esto antiguamente, ya digo, se hacía normalmente a mano. Por suerte, ahora lo han facilitado muchísimo en las últimas versiones. Cuando nos vamos aquí a MeshBlend, si vamos también a que es el Readme and Setup, venimos aquí, vamos a esta parte, pone Setup and Shader Patcher Tool. Clicamos aquí y tenemos que pulsar este botón. Este botón lo que va a hacer es, como hemos visto antes, básicamente,
vamos a verlo aquí, añadir estos dos comentarios. Nos vamos a tener que desactivar la iluminación estática, vamos a tener que utilizar lumens, porque vamos a utilizar el canal de Ambient Occlusion para utilizar ese canal para información, para detectar cuál es la colisión entre los objetos y dibujar precisamente ese mezclado. Como digo, es mucho más técnico, simplemente estoy haciendo un rascado superficial, pero bueno, necesitaríamos desactivar lo que es el Material Ambient Occlusion también de lumens, y, por supuesto, como digo, utilizar solo la iluminación lumens en este caso. No nos vale para casos, como hemos estado comentando, de iluminación estática, solo cuando estamos iluminando en lumens. Así que bueno, pulsamos este botón, esto añade, como os digo, esos dos características, y además tenemos que parchear, como digo, lo que es el material de Ambient Occlusion de dentro de nuestro proyecto. Bueno, más específicamente en realidad lo hace en todo un Real Engine. Así que tenemos la opción de poder revertirlo en cualquier momento, pero en este caso tenemos que, coger todos los materiales que vamos a utilizar, darle aquí a aplicar All. Aquí nos aparece un corazoncito como indicando que está todo ya aplicado. Recordar que si no nos interesa, queremos revertirlo, pues simplemente le damos a Revert All y va a volver a colocarlo todo en su misma posición. Pero bueno, en este caso ya le hemos pulsado el botón aquí, le hemos dado a aplicar All, como vemos los corazoncitos de que está todo aplicado, y le damos ya a reiniciar el editor. Suele tardar un poco porque tiene que volver a codificar todos los shaders de nuestro proyecto, pero vamos, ya sabéis, esto con un poquito de paciencia esperamos a que termine. ¿Vale? Pues ya hemos terminado de reiniciarlo y a partir de aquí llega un poco la parte un poco más difícil. Si es cierto que lo anterior configurarlo es lo fácil, aquí tenemos que hacer un último paso para poder indicarle a los materiales que utilice MeshBlend. Esta parte es laboriosa porque hay que indicarle a cada material que queremos que se afecte con esta característica. Estaría muy bien que pudiéramos directamente ya poder mezclar los objetos directamente, pero tenemos que añadirle un nodo a cada uno de los materiales que queramos que se mezcle entre ellos. Voy a hacer un ejemplillo muy sencillito aquí, por ejemplo, y luego ya lo hacemos a lo mejor con otros materiales para que vayamos viendo un poquito cómo funciona. Pero sobre todo primero para poder entender lo que es la mecánica de cómo poder hacerlo. Voy a coger dos objetos sencillitos. Voy a crearles el material muy básico tampoco para que no nos compliquemos. Insisto, luego ya lo vemos en otros ejemplos. Vamos a poner simplemente un cubo aquí. Le vamos a poner una esfera mismamente. Vamos a ponerlos aquí entre ellos. Y podemos ver, pues bueno, que entre ellos pues no se mezclan, ¿no? Bueno, también es cierto que tienen el material muy sencillito. Así que, como digo, vamos a hacer un material muy básico. Vamos a llamarlo pues Basic 1. Y igualmente luego haremos un básico 2. Vamos a darle un colorcito muy para poder diferenciarlo. Por ejemplo, un color verde. Le ponemos de color verde para que se pueda distinguir con otro color. Vale, aquí viene la cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el material? Como hemos dicho, hemos desactivado el Ambient Occlusion para que no funcione, para que no sombree de forma habitual dentro de los materiales, porque aquí lo necesitamos para nuestra información, para un nodo concretamente que nos viene creado desde aquí, que se llama MeshBlend Activator. Tiene varios para que tengamos distintos canales. Esto siempre se utiliza el primero, el index 0. En el 90% y en el 90 y mucho por ciento de las veces se utiliza esta opción. Esto es por si estuvieras utilizando por alguna razón también el Ambient Occlusion para otras informaciones, otros canales u otras cosas, pues que utilices otros canales libres para poder utilizarlo. Como esto es muy poco habitual, pero bueno, esto ya es muy técnico, pero la mayoría de vosotros seguramente utilicéis simplemente el index 0. Así que clicamos en el MeshBlend Activator Index 0. Esto ya lo conectamos a Ambient Occlusion y este material ya va a funcionar con MeshBlend. Simplemente haciendo esto, hay que conectarlo a Ambient Occlusion. Como digo, como esto no está utilizándose en Lumens y lo estamos desactivando, pues utilizamos este canal para esto. Si nos metemos dentro, simplemente pues viene una ecuación matemática que va a definir qué tipo de ID va a identificarle, qué tipo de suavizado va a tener, para que te hagas una pequeña idea. Esto se puede cambiar también manualmente. Bueno, luego lo veremos porque en ciertas situaciones es necesario hacerlo manualmente, pero por defecto utilizaremos el automático, que ahora lo vamos a ir viendo. Nada, esto lo cerramos, no hace falta salvar. Lo único que, como digo, tiene que estar conectado el MeshBlend Activator a Ambient Occlusion. Nada, en este caso le daremos a salvar. Nos vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí a este material. Todavía, como vemos, pues no se está mezclando. Vamos a duplicarlo para tener un segundo material. En este caso, pues le vamos a poner otro color para también diferenciarlo. Por ejemplo, rojo. Y como ya tenemos colocado este en el
Ambient Occlusion, pues nada, ya salvamos y simplemente lo colocamos aquí. Por defecto todavía no se estaba pidiendo, como veis, no está mezclado, se nota que están los objetos colisionándose entre ellos. Y aquí es donde ya llegamos a la parte interesante. Ahora que está aplicado a cada uno de los materiales de los objetos que queremos que intersequen entre ellos, tenemos que decirle al objeto qué tipo de mezclado queremos. Vamos a utilizar un sistema que es muy sencillito, que es seleccionando el propio objeto o incluso dentro del propio actor del appset. También se puede hacer. Se puede hacer en el actor como en el propio appset. Vamos a ver que cuando damos al botón secundario nos aparece una nueva opción que es Scripting Actor Action. Han programado una opción automática para que podamos utilizar el Mesh Blend y podamos indicarle qué tipo de mezclado queremos. Podemos hacer una mezcla pequeña, mediana, más larga, extra larga, incluso desactivarlo o incluso si hubiéramos utilizado alguna opción estática y manual, pues de borrarla. Básicamente, la mayoría de veces con Medium suele funcionar. A lo mejor Large si queremos hacer un buen mezclado en piedras o cosas de ese estilo. Vamos, con Medium yo por la general suele funcionar muy bien. Lo hacemos en el primero, por ejemplo. Lo podemos hacer también en el segundo en este caso. Le damos al botón secundario. Y como vamos a ver ahora, vamos a dar a Medium. Ahora, como vemos, se está mezclando. La verdad es que, como digo, está muy chulo. Fijaros cómo es capaz de entender que se están juntando estos dos objetos entre ellos y se mezclan. Ya no es tan brusco como antes, ya no es ese corte que teníamos. Vamos a probar otras opciones. Vamos a darle, por ejemplo, extra large, ¿no? Para las dos opciones. Podemos coger los dos a la vez incluso, darles al botón secundario y ponerles extra largo para que veamos cómo, como veis ahí, cómo se mezclan entre ellos. Le pone un poquito de ruido entre medias para que no sea todo muy uniforme. A ver si podemos acercarnos bien la cámara para que lo podáis ver. Esto está todo, como digo, muy bien explicado en las opciones de la documentación de Mesh Blend, que se puede incluso cambiar la textura, cambiar la transición entre ellos. Hay muchas opciones muy interesantes, pero así a lejos queda muy bien. Straight es más para, a lo mejor, eso, para terrenos o piedras que están sobre terrenos, para que quede como muy, muy largo lo que es ese suavizado. A mí me suele gustar más ese medium, incluso a veces el small, también queda muy bien, ¿eh? Simplemente es un pequeño detalle para que estén entre ellos suavizaditos. Porque, como digo, si lo desactivo en este, por ejemplo, pues se va a notar enseguida, ¿no? Le vamos a dar aquí a Disable y aquí como vemos, ¡pum!, un corte exacto. Aunque en este esté activo, si en el segundo no está activo, la mezcla no se hace. Y como vemos, es una bruscualidad, es muy brusco. Está claro que en este ejemplo no es muy bonito, pero es para que podamos entender lo que es la mecánica de poder hacer esto. Porque es, como digo, como veis, sencillo, pero laborioso. Requiere mucho trabajo de meterte en los materiales que quieres mezclarlos, ir definiéndoles la mezcla, etcétera, etcétera. Pero luego el resultado creo que merece la pena. Vamos a dar una última pequeña herramienta y luego nos podemos hacer ejemplos. Vamos a decirle scripting de nuevo en Medium. Una cosa que viene muy bien, muy interesante, es que aquí en opciones también tenemos un debug view. Este me gusta mucho porque cuando lo clicamos nos permite ver también si se están mezclando. Así nos permite también ver la escena al completo, si en algún momento se están mezclando con algún que otro objeto, qué tipo de mezcla dependiendo del color, que eso los podéis leer también en el tipo de valor que queréis utilizar o el color que está utilizando, etcétera. Pero bueno, sí, es una forma también muy cómoda de ver, oye, ¿está funcionando esto? Porque a lo mejor pues no está funcionando y no lo estás viendo. Insisto, en este ejemplo se ve muy claro porque lo estamos teniendo aquí en primer plano. Pero bueno, ya nos quitamos de estos ejemplitos tontos y vamos a ponernos, como hemos dicho antes, pues con las piedras, ¿no? Las piedras que teníamos, vamos a ponernos unas piedras grandes. Estas yo creo nos van a valer. Vamos a ver cómo se pueden mezclar. Reitero, aquí en este no hace falta tanto, yo creo que no es tan necesario, pero nos va a venir bien probar en un efecto que no lo necesita tanto, como incluso puede mejorar un poquito más, incluso en algunas situaciones que sí lo necesitan, como incluso puede mejorar. Pero bueno, empezamos por este ejemplo. Como digo, vamos a localizar pues alguna alguna parte que no quede bien del todo, ¿no? A lo mejor esta parte de aquí. Esta parte de aquí se puede notar, si nos acercamos mucho, 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 lo podemos ver claramente que aquí hay un corte. Y vuelvo a insistir, claro, por desgracia, si yo me alejo no se nota, porque todo de lejos no se nota nada, pero así acerca sí se nota. Vale, aquí llega la parte un poco difícil, porque si en este caso estamos utilizando esta piedra, tendríamos que meternos dentro del material, y si es un material que no está hecho por nosotros, pues seguramente es un poquito complejo. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando un material de Mega Scans, entonces vamos a colocar el material aquí, vamos a abrir el material base original. Y el material base, pues por ejemplo, en este caso está utilizando además una característica un poquito particular que siempre se suele utilizar en materiales un poquito avanzados, que no tiene aquí las propiedades del material, sino que los tienen en un nodo específico, normalmente siempre en un Make Material Attributes.
Bueno, esto también viene explicado un poco en la documentación. Me gustaría que le echáramos un pequeño vistacito. Como digo, muy rápidamente para que veáis cuando hay que actualizar los materiales. Si tenemos un material clásico con propiedades, conectaremos el Mesh Blend Activator al Ambient Occlusion, pero si nos encontramos que han hecho la creación de los atributos en un nodo, normalmente tendremos que buscar el que se llama Set Material Attributes y conectar el Mesh Blend Activator igualmente a Ambient Occlusion. Esto ya es muy técnico, no hace falta que nos pongamos a explicar la diferencia entre esto, pero bueno, básicamente por si acaso utilizáis materiales de Megascans, de Quixel o materiales descargados hechos a lo mejor por profesionales que sí les suele utilizar esto del Make Material Attributes porque les gustan mezclar atributos entre varios materiales o cosas de ese estilo, cosa que luego ya con Substrate en los materiales un poquito más avanzados de Unreal ya no son tan necesarios. Pero bueno, si veis que tenéis siempre un nodo así como recortado pequeñito, buscar, utilizar, seguir la línea hasta que encontréis el Make Material Attributes. Y aquí encontraríamos el Ambient Occlusion, así que en este caso le ponemos igual el Mesh Blend, exactamente igual que antes, le ponemos aquí en este caso Ambient Occlusion. Esta es la parte, como digo, un poquito más complicada, intentar meterte dentro de los materiales, tener que buscarlo y demás. Bueno, pues en este caso, vale, ya tenemos la geometría. Vamos a hacerlo aquí desde la otra opción. Si aquí lo hemos hecho seleccionando lo que era el objeto y dándole al botón secundario, también pensad que podemos hacerlo desde el propio Appset. Si le damos al Appset, también tenemos la opción de darle en Script Appset Action, Mesh Blend, podemos darle Medium. Y esto va a hacer que todos los actores que estén utilizando este Appset tengan esta propiedad. Le podemos dar a Medium. En este caso, pues está aplicándose a todos los actores que se están aplicando en esta escena. Esperamos un poquito. Vale, perfecto, pues ya se debería haber aplicado. Para intentar, como siempre, verlo, a lo mejor podemos poner el Debug View, como digo, y ya nos estaría indicando sobre qué piedras lo está utilizando. Vemos aquí que estas de color azul son las que se están utilizando. Todavía no lo vemos porque recordemos que necesitamos que los dos lo tengan. Así que, pues en este caso, me voy al segundo objeto, me voy también a su material. Aquí, pues abrimos su material instanciado, volvemos a abrir su material. En este caso... pues suele ser el mismo, perfecto. Pues si este caso es el mismo, pues igual. Muchas veces, muchos materiales bases se aplican al mismo, a distintos objetos, pero en este objeto, como es un objeto diferente, localizamos el objeto que es. Podría seleccionar todos, porque muchos seguramente a lo mejor de estos lo están ya utilizando ese material base, pero me gusta que vayamos poco a poco. Es decir, quiero hacer la mezcla aquí, no quiero seleccionar todos al azar y que haga mezclas en sitios que no corresponden. Es siempre un poco preferible, como digo, ir poco a poco. Entonces, en este caso, a este objeto si le podemos decir que el Mesh Blend sean Medium o Large, por ejemplo. Lo apliquen todos los objetos. Recordar siempre ir utilizando, como siempre, el Debug View para que podáis verlo. Y aquí estamos viendo que tenemos, pues, tenemos aquí Large, aquí tenemos Medium, aquí se está haciendo lo que es la mezcla, se está viendo con este color blanquecino, quitamos el debug y ahí lo tendríamos. En el momento en el que estamos viendo ya se están mezclando perfectamente. Que no lo notáis, como digo, porque es muy sutil. Bueno, pues a lo mejor en este objeto en particular le podemos decir temporalmente, oye, desactívate que quiero volver a verlo como era sin ello. Y dice, vale, fijaros, ahora sí se nota más la línea, ¿no? Esa línea sí se nota. En el momento en el que lo vuelvo a activar de nuevo, en este caso, pues a lo mejor este me gusta que sea solo medium. ¿Ves? Y ahí ya queda suavizadito. Queda muy bien. A lo mejor no se nota demasiado bien aquí, porque digo, la textura no está muy pixelada, está utilizando resoluciones muy bajitas para que esté un poquito optimizado el proyecto, pero sin duda está funcionando, que es lo importante. Vamos a ver a las piedras que teníamos allí, que era un poquito más evidente. En estas piedras que teníamos aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver dónde está. Aquí. Estas piedras, como vemos, se están mezclando con esta parte que vemos aquí. Aquí se puede notar mucho más, ¿no? Vemos aquí el corte que es muy exagerado. Aquí tenemos una peculiaridad, que esta piedra que tenemos aquí está juntándose con el terreno. También funciona con terrenos, eso también es muy importante. Hay una pequeña cosa que quiero comentaros en terrenos y por eso quería hacer este ejemplo, ¿vale? Tenemos esta piedra, vamos como siempre a hacer primero el primer paso, luego el segundo paso. Primer paso piedra, buscamos, confirmamos que este material lo tenga, porque aunque lo hemos modificado el material base de Megascans, no tiene por qué. Vale, confirmamos que tiene ya el Mesh Blend. Vamos a confirmar que esta piedra la vamos a localizar. Vamos a abrir... no en este caso vamos a hacerlo en actor, por cambiar. A este le ponemos medium. Confirmo siempre, me gusta a mí en el debug view confirmar, vale, lo ha detectado bien, está de colorcito verde, pero
¿cómo hacemos el landscape? El landscape tiene una peculiaridad. Es exactamente lo mismo, tenemos que hacer todo igual, tenemos que seleccionar en este caso el terreno, el landscape, vamos a su material, vamos a buscar el material. Además, los materiales, como digo, de terreno, pues siempre son un poquito más peculiares porque solemos tener capas, tenemos que tener suciedad, tenemos a lo mejor piedras. Bueno, no hay que ponerlo en todos específicamente. Yo utilizo un pequeño truquito, yo ya lo he hecho para que estuviera ya preparado, ¿vale? Que es, básicamente esto lo he creado yo. O sea, es todos estos nodos que tenemos aquí forman lo que es el material. Pudiera ir material capa por capa, ir buscándolas y añadiendo a cada uno de esos apartados en Ambient Occlusion, pero sería muy largo de hacer, que por supuesto, insisto, se puede hacer, no habría problema, pero esto lo he hecho yo. Normalmente esto sería el material que viene por defecto. Aquí tiene, pues además utiliza Virtual Textures, es decir, también es compatible con otras tecnologías, como vais a poder ver. Lo que hago yo es tirar de aquí, le digo el Get Attributes, cojo los atributos, le empiezo a añadir atributos, le empiezo 1, 2, 3, 4, 5, le voy añadiendo todos, hasta aquí, hasta sobre todo, hasta que me salga la de Ambient Occlusion. Y luego hago en el otro lado el Make. Hago el Make Attributes para poder construir de nuevo lo que serían los atributos de todos ellos y los conecto. Esto lo borro porque esto simplemente era un ejemplo. Como digo, cogemos el get de lo que ya tengamos, de todas las capas que tengamos, conectamos en el make pues el base color con el base color, metallic con el metallic, specular, roughness, así con todo, hasta que llegamos a la correspondencia de Ambient Occlusion. La de Ambient Occlusion es la que no vamos a conectar con esta de Ambient Occlusion porque no viene nada de información. Aquí hacemos un bypass, por así decirlo, le ponemos el Mesh Blend Activator a la Ambient Occlusion de todas las propiedades, es decir, sigue respetando el base color, el metálico y todas sus respectivas propiedades correspondientes. Lo único que le añadimos en ese último pase este Ambient Occlusion, así nos sale mucho más sencillo poder hacer un material que tiene muchas capas, como es este caso, y aquí además hay otro pequeño adicional. Siempre en los terrenos no podemos utilizar el automático, porque el landscape no es un actor al clásico al uso, no es un offset. En realidad, nosotros no podemos localizarlo en el offset. Cuando estamos dando aquí la opción del botón secundario, el Scripting Actor Action Mesh Blend, en realidad lo que busca es el offset y luego le indica al actor en particular ese cambio. Pero el landscape no es un actor, y digo, al uso. Por lo tanto, este landscape, aunque nosotros le podemos dar al botón secundario y en principio aquí aparece la opción, porque es un actor, no nos va a aparecer. Vamos a comprobar aquí en el debug que no nos aparece. Hay, como digo, una pequeña peculiaridad. Esto viene explicado también en la documentación, para que si acaso lo queríais revisar, pero ya os lo digo yo. En el Landscape Material tenemos que utilizar una opción que es el valor estático. El valor estático es no utilizar, como hemos visto antes, el automático. Simplemente le decimos, oye, quiero utilizar Mesh Blend, porque ya detecta que he añadido esa opción del nodo de Mesh Blend. Uso Use Static Value, le decimos que queremos utilizar un valor estático. Me dice aquí el valor de AutoBlend y de que quiero utilizar, y aquí tengo que ponerle un valor. Aquí identifica, vuelvo a reiterar, aquí aparece la información de Readme and Setup, dice los valores exactos del Static Mesh ID. Si quieres utilizar Small, utiliza valores de 2 a 6. Si quieres Medium, de 65 a 69, largo, Así podemos identificarle qué color. También nos lo dice con el color. El verde es Small, el azul clarito es el Medium, el azul oscuro es el Large, el moradito es el Extra Large, etc. Así que pudiera simplemente venir, aquí no es, aquí, voy a dejarlo esto así en ventana flotante, y podemos ir modificando este valor. Hay que soltar. Si pinchamos y arrastramos no se actualiza, hasta que no sueltas, y le podríamos poner, por ejemplo, pues eso, medium un poquito. Podríamos ponerle 0, como hemos dicho, 0,56 para que sea extra large, o 0,4 para que sea medium. Vamos a dejarlo aquí en 0,4 para que sean los dos medium. Como veis, al poner ya el valor estático ya me está detectando no solo este terreno, sino pues en todo el terreno del material que estamos utilizando. Estáis viendo, y en este caso ya podemos utilizarlo con esta piedra. Ya lo confirmamos porque tenemos aquí este blanquecino que es el que indica que se están mezclando entre ellos, con lo cual, perfecto. Vamos a quitar el debug para ver el resultado final, y aquí ya estamos viendo pues esa piedra un poquito más suavizada, queda un poquito mejor. Tampoco, como digo, nos va a cambiar la vida, pero haciendo las cosas bien, como siempre, yo creo que queda ideal, queda como una mejora. Ya no se percibe como que es un objeto que está incrustado ahí,
que a veces nos interesa que se nota ese corte porque está bien hecho, pero en otras situaciones, como en piedras, en arena o cosas de ese estilo, suele quedar bien, sobre todo cuando incrustamos un objeto con otro, que haya un poquito de suavizado. Ya digo, aquí ya podríamos jugar un poquito, pues a que sea un poquito más grande, un poquito más pequeño, etcétera. Si nos ponemos con el ejemplo, que en este caso ya podemos hacerlo, también, por ejemplo, como vemos aquí a lo mejor con este abrevadero, para mezclarlo con la tierra, para a lo mejor esta piedra que tenemos aquí para la mezcla con todo lo que nosotros vayamos ya viendo que necesita a lo mejor un poquito de mezcla, que estamos viendo que no está del todo recto, de recordar, pues el suelo ya lo tenemos, nos faltaría en este caso la piedra, pues habría que buscar, pues aquí en este caso, pues a lo mejor esto es madera, esto es tower, pues este será el de la piedra. Vamos a buscar el de la piedra, vamos a buscar su material. Este, como no está en un material base, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues parece que está aquí el Make Attribute. Pues nada, pues le ponemos aquí el Mesh Blend. Es, como digo, un poco fastidioso tener que hacer todo esto. Cada vez que tengamos que utilizar cada material. Este tiene pinta de que tiene 2, vale. Si no, pues podéis hacer también como lo de que os he dicho del landscape. En este caso, pues tenía 2 make, porque yo creo que está haciendo aquí una mezcla. Exacto, aquí está haciendo una mezcla en layer blend y las está mezclando entre ellas. Podéis hacer aquí la mezcla, como digo, hacer el bypass aquí o localizar todos los make attributes que tengáis. Bueno, en este caso le vamos a dar a aplicar, le vamos a dar a salvar, confirmamos que ya está aquí. Pues vamos a ponerle a este actor, por ejemplo, un large y probamos a ver qué tal queda. Y ahora pues queda seguramente un poquito mejor, fijaros, ¿no? Ya que estos píxeles quedan muy bien. Para planos de detalle como estos queda muy bien, ya no queda tan exagerado. Y aquí ya podríamos empezar a trabajar, pues ya no solo con este proyecto, con otro proyecto, hacer más o menos lo mismo. Aquí ya más o menos lo tenía preparado para que vierais pues otro ejemplo al azar, ¿no? Coger un suelo, coger en este caso estas piedras y simplemente con ellos, pues darle aquí, por ejemplo, y darle a large y ver cómo ya se mezclan y quedan pues muchísimo mejor esa mezcla. Como siempre, en el debug view confirmamos si se está viendo bien o no. Claro, no, ya queda bastante mejor, un poquito mejor por lo menos. A lo mejor bastante no es la palabra, pero sin duda yo creo que esa transición ya es un poquito más natural. Y para mis escenarios que tienen muchas piedrecitas o que tienen muchas intersecciones entre objetos, sin duda lo veo de forma totalmente necesaria tener que utilizarlo. ¿Es cierto, como hemos dicho, que podía ser caro? Sí, pero sin duda yo creo que si estáis buscando la perfección en ciertos planos, creo que sin duda este plugin os puede ayudar muchísimo. Por último, simplemente comentar que, como digo, hay muchas más opciones, alguna que otra opción adicional, explicaciones un poquito más técnicas que pueden venir bien, tanto de rendimiento, a problemas comunes, cómo poder utilizarla en ciertas situaciones. Creo que he explicado la mayoría o por lo menos las más importantes, pero si queréis ver pues lo que era, como os está comentando, entraré un poco más en detalle en los tamaños, en cómo está aplicándose a lo mejor las texturas de ruido o cómo se aplican en ciertas situaciones un poquito más específicas, aunque nosotros en nuestro máster pues ya lo vemos un poquito más en detalle, incluso pues hacemos tutorías para hacer explicaciones más detalladas de estas, pues igualmente, bueno, que sepáis que el plugin más o menos a grandes rasgos yo creo que os va a venir muy bien, utilizarlo si queréis, porque si queréis buscarle, como digo, esas uniones, esas transiciones entre objetos diferentes que se están interseccionando, Mesh Blend sin duda me parece la solución. Y con esto llegamos al final. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues danos un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Nos vamos viendo en los siguientes vídeos, que vaya todo muy bien y espero que te haya gustado el plugin. Un saludo.